Mis amadas hermanas, ¿cómo se escucha esto? Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Seguramente algunas de ustedes ya están pensando, ¿qué? ¿Cómo? ¿Someterme a este hombre? Pastor, es que usted no sabe de mi situación. Es que usted no lo conoce. Y déjenme decirles algo. Es muy entendible su reacción porque acabo de cometer un error común de muchos predicadores. Fui directamente a un texto sin darles el contexto para que comprendan la razón de esta orden imperativa que está dando Pedro. Pedro le está escribiendo a una iglesia que está sufriendo persecución, que está pasando por diversas pruebas, como estudiamos en el capítulo 1, versículo 6. Les ha estado recordando quiénes son. Dice capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Después les indica la razón por la cual nunca deben de olvidar quiénes son en Cristo, porque eso les va a mostrar qué deben de hacer en su vida. Por eso escribe en el capítulo 2, versículo 9 lo siguiente: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí vemos claramente que el llamado es misionero, no es comodidad. Es activo, no pasivo, es santo, no mundano. Porque ese buen testimonio en medio de la adversidad, en medio de la complejidad, en medio del sufrimiento, será usado por Dios. Lo cantamos hace rato, por mi bien y para tu gloria. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, nos dice lo siguiente: manteniendo, ¿qué? Buena. Y subrayemos esa palabra, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, los inconversos, los que no tienen una relación personal con Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cuál es el medio para que estos inconversos glorifiquen a Dios? Sigamos leyendo. Al considerar, y no olviden esta palabra, considerar, al considerar vuestras buenas obras. ¿Te das cuenta? Es entonces cuando Pedro les dice los lugares principales donde se complican las situaciones, donde deben de guardar este testimonio santo por Cristo Jesús. En primer lugar, estudiamos que comienza exhortándoles a ser buenos ciudadanos ante un gobierno corrupto, un gobierno idólatra, un gobierno extremadamente injusto. Y Pedro escribe en el capítulo 2, versículo 13 lo siguiente: por causa del Señor, someteos. Y nuevamente no olviden esa palabra. Someteos, ¿a quién? ¿A cuántas? Toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Después, Pedro habla de las relaciones laborales donde estudiamos que había mucho sufrimiento, bastante sufrimiento. Y escribe en el capítulo 2, versículo 18 lo siguiente: criados, estad sujetos. ¿Se dan cuenta? Vuelve a usar la misma palabra. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos
Y miren la cláusula que tenemos aquí. No solamente a los buenos y afables, sino también ¿a quiénes? A los difíciles de soportar. Wow. Era tal el sufrimiento de estas personas con estos amos que Pedro los anima con un hermoso ejemplo para que vean cómo Dios usa ese dolor injusto. Por eso escribe en el capítulo 2, versículo 21 lo siguiente: porque también ¿quién? ¿Quién? Cristo. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? No me dejen solo, de por sí el tema es complicado y yo solo es más difícil. Especialmente ustedes, hermanitas. No me dejen solo. Tampoco me avienten jitomates o algo así, por favor. Porque también ¿quién? Cristo. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. ¡Wow! ¡Qué versículo! Así como el Padre Celestial usó en gran manera el sufrimiento de su Hijo Jesucristo, usaría el de estos hermanos con estos amos injustos. Es entonces cuando Pedro se enfoca en la siguiente esfera de la vida, que es el hogar. Y dice estas palabras, primera de Pedro capítulo 3 versículo 1, dice lo siguiente: asimismo vosotras mujeres estad, ¿qué? Sujetas. La misma palabra. ¿Recuerdas esa palabra? ¿A quiénes? A vuestros maridos. Así como Cristo sufrió con un propósito, así también tu esposa sufre con un propósito evangelístico. Porque mira lo que dice el resto del versículo. Y esto es hermoso. Porque también para que los que también no creen en la palabra sean ganados, ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Wow. Muchos son llamados a dar su vida ante gobiernos tiranos, como lo estudiamos. Otros son llamados a dar un testimonio por Cristo Jesús ante autoridades, jefes que son injustos también. Pero aquí yo veo claramente, mis hermanos, que otros y otras son llamados a dar su vida en el hogar. En el hogar, porque ese va a ser su campo misionero. Ahí los ha puesto el Señor. Permíteme leer el pasaje nuevamente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Amadas hermanas, ahora, ¿cómo se escucha este versículo? ¿Cómo se escuchan las palabras de Pedro? Muy diferente, ¿verdad? ¿Sabes por qué se escuchan diferente? Porque ahora ya vemos a Cristo Jesús en esa dificultad. Y Él es suficiente para todo, incluyendo la situación en tu matrimonio. Es verdad, yo no lo conozco, yo no lo sé, pero Cristo Jesús sí. Porque la sumisión del cónyuge no es el fin, sino el medio para alcanzar a ese marido inconverso para Cristo y así glorificar a Dios. ¿Lo puedes ver? Por esa razón, hoy veremos 3 elementos que te ayudarán a responder a un esposo inconverso para la gloria de Dios. 3 elementos que te ayudarán a responder a un esposo inconverso para la gloria de Dios. Número 1, veremos el llamado a una sumisión evangelística. Número 2, veremos la belleza interna que Dios usa para ganar a ese esposo inconverso. Y número 3, veremos el modelo de esperanza segura que ayuda a estar firme para alcanzar a ese esposo inconverso.
llamado, belleza y modelo, para que des gloria a Dios en medio de esa dificultad que yo no conozco, pero que Cristo Jesús sí. ¿Cómo debes responder, amada hermana? ¿Cómo debes de responder cuando tu esposo no comparte tu misma fe, confrontando o abandonando la lucha? Pedro responde mostrando que Dios usa algo inesperado, una vida piadosa que refleja a Cristo Jesús en el hogar, ahí en medio de la adversidad. Porque una esposa que glorifica a Dios cuando se somete con un propósito evangelístico, Dios lo usa para su gloria. Y ese será nuestro primer punto, el llamado a una sumisión evangelística. Miren lo que dice Pedro capítulo 3 versículo 1 nuevamente. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Pedro comienza haciendo una clara conexión con lo que ha estado explicando anteriormente. Básicamente dice, esposas, así como se debe de someter al gobierno, a los amos injustos, así ustedes son llamadas a someterse a ese esposo inconverso. Asimismo, indica que no está dando tres órdenes diferentes, gobierno, amo y esposo, no. Es la misma orden que está desarrollando ante un mismo llamado. Vivir en sumisión cristiana en cada esfera de la vida, y eso incluye tu hogar. Es interesante el verbo que está usando Pedro. Dice él, sujetarse, porque no es la primera vez que Pedro lo ha usado. Ya lo hizo con el gobierno, ya lo hizo con los amos. El diccionario dice que es colocarse voluntariamente, y esto es importante, voluntariamente bajo la autoridad de alguien. No es un sometimiento forzado, sino voluntario, bajo la autoridad del esposo. Y esa autoridad que el esposo tiene es una autoridad delegada, dada por Dios. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Hay un orden, ¿te das cuenta? Además, este verbo era usado cuando los soldados se ponían bajo las órdenes de su superior. Aquí, así que no está indicando que es alguien más o alguien menos, no. Lo que nos está diciendo es que aquí hay un orden establecido por Dios y estamos llamados a tomar nuestra posición. Nadie es más, nadie es menos. Esto iba totalmente en contra de la cultura de aquella época, ya que se obligaba a la sumisión por medio de la fuerza. Pero el Señor le dice a la esposa, ¿sabes qué tú, cristiana, piadosa? Sométete voluntariamente, voluntariamente, no porque el esposo se lo merezca, porque ya vimos que no se lo merece, sino porque es el orden que yo he establecido, dice el Señor, para que tu hogar llegue a funcionar correctamente. Como bien dice un comentarista bíblico, la sumisión bíblica no depende de la calidad de la autoridad, sino de la obediencia a Dios. Así que la sujeción bíblica no depende de la cultura, no depende del tiempo, no depende de la región, mucho menos depende si de ese esposo se lo merece. ¿Sabes de qué depende? De una obediencia al mandato divino y de una fe que confía plenamente en que Dios es el que está en control del corazón de ese marido y no tú. Un tercer elemento en este verbo es que está en forma imperativa. Es decir,
es una orden de parte de Dios. No es sugerencia, no es opcional, no es condicional. Es una orden clara y directa. Dios sabía que la situación de las esposas en aquella época no era cómoda y no era fácil. De entrada vemos lo complejo de tener una fe diferente, lo cual es altamente problemático. El esposo determinaba la religión y la esposa debía de adoptar esa religión y adorar a esos dioses paganos y participar en el culto. Si la esposa se convertía a Cristo, era vista como desleal, como rebelde. Así es de que era una amenaza grande para la familia. Vivir con un esposo incrédulo podía generar discusiones constantes y presiones para que esa cristiana abandonara su fe. La religión estaba ligada con la vida social también, así que rechazar a los ídolos significaba ser rechazado por la sociedad. Sí, mi hermana, yo no sé tu situación, pero Dios la sabe y sabía la situación de estas mujeres. Pedro no está promoviendo la pasividad, no, claro que no, sino una respuesta cristocéntrica al sufrimiento injusto. Por eso dice estas palabras en el resto del versículo. Mira qué palabras. ¿Para qué? Hay un propósito divino. ¿Para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por medio de la conducta de sus esposas. Este es el punto que cambia totalmente cómo ver el sufrimiento en el hogar con ese marido incrédulo, con ese marido que no quiere saber de las cosas de Dios. Pedro hace un llamado misionero para que esa esposa quite su mirada de su sufrimiento y la ponga en el alma de ese marido inconverso, quien está ciego, está perdido, es enemigo de Dios y va rumbo a una condenación eterna. Eso es lo que quiere Pedro, que lo veas con misericordia. Es muy importante la línea de pensamiento. Pedro, antes de hablar del esposo, ¿te acuerdas de quién habló? De Cristo Jesús. Mira lo que dice capítulo 2, versículo 21. Antes de hablar del marido inconverso, él dijo estas palabras. No estás sola en el sufrimiento, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Su sufrimiento fue nuestra salvación. Capítulo 2, versículo 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Y mira lo que dice el resto de este versículo. Sino que encomendaba la causa ¿a quién? A aquel que juzga justamente. Así como Dios usó ese sufrimiento para su gloria, usará el sufrimiento de la esposa piadosa para cumplir sus propósitos divinos. Y es que la sumisión de la esposa piadosa tiene un fin increíble: la salvación del alma de ese marido inconverso. Por lo tanto, la sumisión es evangelística, no es inferioridad, no eres menos, sino una estrategia divina para alcanzar esa alma y que no vaya a la condenación. ¿Cuál es el instrumento más poderoso que tiene esta esposa fiel? ¿Cuál es el instrumento que Dios usará? Pedro dice algo sorprendente, aún hasta nuestros días. Sigamos leyendo este versículo 1. ¿Para qué? Para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas.
Esto es sorprendente. El impacto ocurrirá cuando la esposa muestre su fe por su conducta, no por sus palabras. Pedro sigue insistiendo una y otra vez a través de esta carta la importancia del testimonio. Ya lo ha declarado varias veces y lo hemos estado estudiando. Capítulo 2, versículo 21 dice: mantengamos una buena manera de vivir para que glorifiquen a Dios al ver vuestras buenas obras. Capítulo 2, versículo 15, para que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Un ejemplo más, capítulo 2, versículo 20, si haciendo lo bueno sufrís, esto es aprobado delante de Dios. Y si sigues leyendo la carta, vas a ver más ejemplos. Pedro indica que el evangelismo no comienza con lo que decimos, sino con lo que hacemos, cómo vivimos, cómo respondemos a esas situaciones difíciles. Porque el testimonio de la esposa piadosa tiene mucho más volumen que sus palabras. ¿Y esto funcionará? Quizá te preguntas, ¿si esto funcionará? Pedro dice que los esposos estarán, mira el versículo 2, considerando, ¿te acuerdas de esa palabra? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Los esposos no darán una mirada casual, mira la palabra que está usando Pedro, sino que ese testimonio será observado prolongadamente. Pedro escoge con mucho cuidado un verbo considerar, que era usado para espectadores de eventos importantes. Por ejemplo, alguna competencia o algún espectáculo donde no querían quitar la mirada porque querían ver qué sucedía, cuál era el final, quién ganaba en esa competencia. Así que el esposo va a observar cómo ella responde al sufrimiento, responde a la adversidad, va a observar cómo ama a quien ama y con el tiempo no podrá ignorarlo. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Claro que esta estrategia funciona porque Pedro dice que el esposo no es ganado por argumentos brillantes. No, sino mientras observa día a día, a tal grado que no puede ignorar lo que Dios está haciendo a través de esa esposa piadosa. No perdamos el contexto histórico, cultural de esta situación. Esto no es fácil, esto no es cómodo, no, esto no es momentáneo. Esto requiere de fe. Por eso el comentarista bíblico William Hendrickson dice: una vida transformada es una apologética o defensa irrefutable. No habrá nada que le puedan decir a esta esposa piadosa. Mi hermana, si tu sufrimiento va a ser usado para ganar el alma de tu esposo inconverso y que no termine en el infierno en eterna condenación, permíteme hacerte con todo respeto una pregunta. ¿Crees que vale la pena? ¿Crees que vale la pena el alma de esa persona con la que vives? La palabra de Dios dice que sí. Dice que sí enfáticamente. Claro que sí. Pero aquí tengo que hacer una aclaración grande. Tienes que luchar siempre y cuando tu vida no está en riesgo. Hay cláusulas que también la palabra de Dios enseña. Siempre y cuando tu vida no está en riesgo, lucha con todo lo que tienes. Pero aún así, cuando tu vida está en riesgo y tienes que protegerte, y a veces legalmente, tú puedes seguir orando. Porque Dios tiene el poder aún así
de obrar en esa alma. ¿Cómo debe responder una esposa cuando su esposo no comparte su fe? ¿Confrontando? ¿Abandonando la lucha? Responde sometiéndose con un enfoque evangelístico. Pero esa sumisión no nace de lo externo, sino de algo más profundo, y es un corazón transformado por Cristo Jesús. Por eso una esposa glorifica a Dios no solo por lo que hace, sino por lo que es. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto: la belleza interna que Dios usa para alcanzar a ese marido inconverso. Mira lo que dice el versículo 3. Mujeres, vuestro atavío o vestimenta o adorno, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestimenta lujosa. Pedro, nuevamente inspirado divinamente, dice algo que va totalmente en contra de la cultura de aquella época y aún de la nuestra. Se dice que la industria global de belleza y cuidado personal supera los 500,000 millones de dólares anuales. ¡Wow! ¡Qué cantidad! En promedio, una mujer gasta entre 200 y 300 dólares al mes en productos de belleza. Muchas mujeres dedican entre 30 minutos y 1 hora diaria en su apariencia. Esto es alrededor de 180 horas al año. ¡Wow! Las redes sociales aumentan la presión estética, la comparación y la obsesión por la imagen física. Interesante. Lo mismo sucedía en aquella época en el mundo grecorromano del siglo I. Dice la historia que la apariencia comunicaba estatus social, riqueza, los peinados eran muy elaborados, incluso se ponían oro y se ponían perlas. También dice que la vestimenta era extremadamente lujosa, usaban telas de colores muy caros como el púrpura, usaban aceites y perfumes muy costosos. También dice la historia que todo esto fomentaba una cultura superficial, donde se buscaba ser el punto de atracción donde quiera que se llegara. ¿Por qué Pedro hace tanto énfasis en esto? ¿Por qué? Porque la mujer cristiana vivía en aquella cultura y era constantemente presionada a vivir de esa manera. Además, Pedro hace énfasis porque contradice que Cristo era su mayor tesoro y que fue rescatada con algo más valioso que el oro y la plata. Fue rescatada por la preciosa sangre de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en el capítulo 1? El énfasis excesivo en la apariencia no ayudaba a que su esposo la considerara, porque ella sería simplemente como una de las mujeres paganas de aquella época. No había diferencia. Por eso pasaría desapercibida. Entonces, ¿cómo atraería a la mujer la atención de su esposo? ¿Cómo? Pedro dice lo siguiente en ese versículo: sino el interno, el del corazón. Pedro le dice a la mujer piadosa: mujer, no uses la estrategia del mundo para atraer a tu marido, no caigas en esa trampa. Pedro hace un gran énfasis 2 veces en aquello que no se ve. ¿Te das cuenta? El carácter interno y el corazón. Esta no es una estrategia o lección aislada. La encontramos en varios lugares de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Proverbios capítulo 31, versículo 10. Algunas de ustedes lo saben de memoria. Mujer virtuosa,
¿quién la hallará? ¿Quién? Porque su estima o su valor sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. ¿Sabes? Es difícil encontrarla porque no abundan y además tienen un valor enorme. Proverbios capítulo 10, versículo 30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer piadosa es la que trae la atención, la que sobresale, la que resplandece, pero no delante del mundo, delante de Dios. Y esa es la ayuda que necesitas, mi amada hermana. Vivimos en una cultura que invierte miles de dólares y cientos de horas en lo externo. Pero Pedro dice: mujer, lo más valioso en ti no es lo que los demás ven, sino lo que Dios ve, y es tu corazón. Cuidado, Pedro no está prohibiendo el arreglarse. No hay nada de malo en arreglarse. Recordemos el contexto. El problema es cuando se pasa más tiempo delante del espejo que de la palabra de Dios buscando embellecer el corazón. Ese es el problema. Ahora mira lo que dice este versículo 4. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Vemos que la belleza interna es un ornato incorruptible. Es decir, es un adorno que nada lo corroe, nada lo marchita, nada lo envejece, nada lo altera. Aquí hay un contraste enorme entre lo temporal y lo eterno, lo visible y lo invisible, lo frágil y lo permanente. ¡Wow! Esta es la clase de adorno espiritual que se encuentra en las mujeres piadosas con un espíritu afable, lo cual no es debilidad, mucho menos pasividad, sino la capacidad de controlar su fortaleza bajo la gracia de Dios. Este es el tipo de mujer de Dios que tiene una actitud de humildad y no reacciona con dureza a esas circunstancias difíciles. También son adornadas con un espíritu apacible, dice aquí, lo cual habla de un carácter tranquilo, sereno. Es el tipo de mujeres que no son conflictivas, son muy sabias, saben cuándo hablar y saben cuándo callar. Esto no quiere decir que no opinan o que siempre están en silencio, más bien siempre confían en su Dios. ¿Dónde encontramos estas características? ¿Dónde las encontramos? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. ¿Quién tiene esas características? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga justamente. Las encontramos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tan valiosa es una esposa con estas características? Pedro dice que es grande estima delante de Dios. ¡Qué palabras tan hermosas! Pedro hace eco de Proverbios 31 y dice que una mujer así es de grande estima. Si de por sí estima, ya nos habla esa palabra de un gran valor, le agrega grande estima. Pero lo más hermoso es esto: gran estima delante de ¿quién? De Dios. De Dios. Dios es el dueño del oro y por eso el oro no le deslumbra a nuestro Dios. No, claro que no. Dios creó las piedras preciosas, por eso para Él son sin valor. Lo que Dios valora
lo que atrae a Dios es una mujer que confía en Él, sometiéndose a su esposo con un espíritu afable y apacible. Mi amada hermana, no te preocupes si tu esposo no te valora por ahora, o si no ve tu belleza verdadera, porque hay alguien que sí lo ve, hay alguien que sí la valora y en gran manera, porque como alguien dijo, la belleza que Dios valora no está en el espejo, está en el corazón que confía en Él. No vivas para impresionar a tu esposo o competir con otras mujeres, no. Vive para agradar a Dios siempre. ¿Cómo debe responder una esposa cuando su esposo no comparte su misma fe? ¿Confrontándolo o abandonando la lucha? Ella responde sometiéndose a él en una manera misionera y cultivando una belleza interna que agrada a Dios. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, sabe que esto no es fácil. Por eso Pedro nos lleva a un modelo de mujer que puso en práctica su esperanza en Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último elemento, el modelo de una esperanza segura. Mira lo que dice el versículo número 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pedro anima a estas esposas indicándoles que esta expresión de fe no es nueva, no acaba de salir, no. Este es un patrón antiguo que se ha estado siguiendo entre las mujeres de Dios. Por lo tanto, esto no es cuestión de cultura, moda o tradición. Es el estilo de vida de aquellas mujeres que confían en Dios. Su atavío no era el externo, sino el interno. Pasaban más tiempo delante de la palabra de Dios que delante del espejo. Porque eso es lo que pedía Dios, eso es lo que demanda Él, eso es lo que usa Él. Y además, lo demás es temporal y pasa de moda. Es tan relevante que esta es la segunda ocasión que Él les recuerda en este párrafo de solo 6 versículos que se sujeten, que se sometan a ese marido inconverso. Pero, ¿por qué estaban dispuestas a soportar a un marido inconverso estas santas mujeres que Pedro está usando como ejemplo? ¿Por qué? Mira lo que dice aquí. Su esperanza no estaba en su marido. Ellas esperaban en Dios, en Dios. Sabían que no tenían el poder de cambiar el corazón de ese esposo por más que quisieran, que no tenían la habilidad de cambiar el corazón de ese marido que no entendía su fe. Por eso ponían su esperanza en aquel que sí podía obrar en esa situación y fortalecerlas. Esperar en Dios les permitía vivir en paz en medio de ese hogar complejo con tantas fricciones. ¿Y cómo esperaban estas mujeres santas? Mira lo que dice el resto del versículo, estando sujetas a sus maridos. Estas palabras implican un periodo de tiempo prolongado que duraría no hasta que ellas decidieran, sino hasta que Dios decidiera. Wow, como alguien dijo, una gota de agua nunca va a romper una piedra en un día, pero con el tiempo la va a transformar.
Esta sujeción paciente a ese marido incrédulo era un reflejo externo de una sumisión interna a su Salvador. Ellas se sujetaban a sus maridos pacientemente, no porque fuera fácil, ya lo estudiamos, era sumamente complicado, sino porque confiaban en Dios. Ahí estaba su esperanza. Para hacerlo más claro, Pedro les da un ejemplo de una mujer que era muy conocida por ellas, y ella es Sara. Mira lo que dice este versículo 6. Como Sara obedeció a Abraham llamándole Señor. Señor. Sara le llamaba a Abraham Señor, lo cual es un título de respeto. Pero déjenme decirles algo. Abraham no era el mejor ejemplo de esposo. Dice Génesis capítulo 12 que en una ocasión hubo una gran hambre en la región y Abraham descendió a Egipto, y por miedo de que lo mataran para quedarse con Sara porque ella era muy hermosa, mintió diciendo que era su hermana. Entonces se llevaron a Sara para que formara parte del harem del faraón. Sara salió limpia por la intervención divina, pero no por el liderazgo de su esposo Abraham. Lo más sorprendente es que cuando vamos más adelante en el capítulo 20, años más tarde, habiendo ya experimentado a Abraham la providencia de Dios, Abraham vuelve a decir por miedo, es mi hermana. Una vez más pone en primer lugar su integridad física, su yo, en lugar de cuidar a su esposa, como dice la orden de Dios. Es tan vergonzoso este caso que el pagano Abimelech le reprende por su falta de honestidad y por no proteger a su esposa Sara. ¿Y qué decir de la crisis con la sierva Agar, lo cual generó grandes problemas y fricciones en su hogar? No, la vida de Sara con Abraham no fue fácil, no fue un ejemplo de marido, no siempre fue ese padre de la fe, no. Y aún así, Sara le llamaba Señor, Señor, lo cual es una expresión de sumo respeto, no porque se lo mereciera, porque ya vimos que no se lo merecía, no porque fuera perfecto, sino porque era lo correcto delante de Dios. Por esa razón, Pedro termina este versículo con las siguientes palabras: de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Interesante, esto hace alusión directa a que a pesar de que las decisiones de su esposo Abraham la pusieron en riesgo, ella confiaba en el Señor y tenía paz interior. No porque fuera fuerte ella, o mucho menos porque tuviera un marido que la protegiera, sino porque su protección final venía de confiar en Dios, que Él es el protector final de ella y que no la dejaría. Nuestro Dios, hermanas, nunca lo olvides, conoce tu situación, conoce tu sufrimiento. Nuestro amado Dios es un gran protector. Dice Salmo 68:5 que es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dice Salmo 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto Jehová me recogerá. Dice Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. La sumisión de Sara no venía de cómo era su esposo o de las circunstancias, sino de su plena confianza
en su Dios. Porque la esperanza en Dios libera al creyente del temor del hombre. Mi amada hermana, ¿alcanzas a ver el orden establecido por Dios? Porque tu esperanza en Dios va a producir una sumisión paciente. ¿En quién estás poniendo realmente tu esperanza? ¿En Dios o en que puedas cambiar a tu marido con tu actitud y tus palabras? Tu paz no depende de tu esposo, sino de tu corazón que confía plenamente en Dios. Ya que las mujeres santas se sujetaban no porque el ambiente fuera cómodo, que ya vimos que no lo era, sino porque hacían lo correcto delante de su Dios. Termino con esto. Hemos visto que una esposa glorifica a Dios cuando responde a su esposo inconverso con una sumisión piadosa pensando en su alma, una belleza interna que lo atrae y una esperanza firme que le ayuda en la adversidad. Hace muchos años hubo una mujer llamada Mónica. Dice la historia que tenía un esposo difícil que no le ayudaba con la crianza de su hijo que se llamaba Agustín. Ella sabía que no podía cambiar el corazón de su hijo rebelde, no podía convencerlo, no podía forzarlo. ¿Qué fue lo que hizo ella en esta situación compleja? Vivió para Dios día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, como una gota que cae en una piedra, hasta que un día Dios hizo lo que ella no podía hacer. Agustín de Hipona se convirtió y llegó a ser uno de los teólogos más influyentes de la historia. ¿En qué ambiente obró Dios? En un ambiente de paciencia, de oración, de sumisión y de un testimonio constante. Esto no es simplemente un llamado a ser una mejor esposa, no. Es un llamado misionero a parecerse a Cristo Jesús, quien sufrió injustamente, que no respondió con amenaza y que confió plenamente en su Padre Celestial, por eso encomendó su causa. La pregunta no es si puedes cambiar a tu esposo, la pregunta es, ¿vas a confiar en Dios mientras Él observa tu vida? Que el Señor te dé gracia, mi amada hermana. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor y buen Dios, hay pasajes que son complicados, Señor, porque solo usted sabe por lo que pasan algunas de nuestras amadas hermanas. Suplico, Señor, le ruego, le imploro que su santa palabra haga nido en sus corazones y que en medio de esa situación compleja puedan ver, Señor, el plan que usted ha trazado, cómo ellas deben de ver su situación y que usted no desperdicie una gota de sufrimiento. Que puedan ver a ese esposo inconverso como un alma perdida, sin Cristo y sin esperanza, yendo directamente a una eterna condenación. Cada día, cada hora, cada minuto, dando un paso hacia esa condenación. Por favor, Señor, dele gracia a mis hermanas, dele sabiduría, fortalézcalas. Yo no sé las situaciones, los detalles, pero como vimos en esta porción de las Escrituras, usted sí. Somos limitados, pero usted no. Usted es el Dios que obra en lo imposible. Lo vemos con tantos ejemplos en la Biblia. Señor, pido que haga lo imposible en esos hogares también. Oramos humildemente esto
en el nombre precioso de Cristo Jesús.